Pero me corresponde darle la bienvenida a uno de los íconos del desarrollo regenerativo de este país. Les estoy hablando de la doctora Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad de Anne, quien además es hoy nuestra anfitriona, y ella nos compartirá una exposición denominada Producción Regenerativa, clave de sostenibilidad. Doctora Brigitte, bienvenida a su casa, si es que eso cabe. Muchas gracias. Buenas tardes, casi noches, me imagino que deben estar agotados y agotadas, pero también llenos de información y de ideas respecto al tema general de este evento. Quisiera agradecer obviamente a la revista Semana por participar aquí de nuestras actividades de la universidad y por habernos invitado también a contribuir con la conversación sobre sostenibilidad. Yo quiero hablar ya un poco para el cierre acerca de como una perspectiva de lo que es la regeneración en términos culturales, en términos de su inserción ya no solamente en los sectores o como una visión de lo que necesitamos hacer para construir sostenibilidad, sino como en el ADN del futuro de nuestra sociedad y no solamente de Colombia, sino en todos los países, porque realmente a lo que estamos abocados es a regenerar el planeta. Un planeta que hemos ocupado masivamente los seres humanos, que hemos transformado radicalmente, no necesariamente para mal en todos sus indicadores, pero pues conocemos el estado de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos y sobre todo el tema climático y los umbrales transgredidos durante los últimos años. Y pues en general la situación no es buena, pero también sabemos muchas más cosas de las que sabíamos hace 30, 50 años y seguramente con eso y ojalá unos buenos lineamientos de política y unas capacidades genéricas de acción podemos entrar realmente a regenerar la vida y las capacidades funcionales que en este momento están amenazadas. Entonces, yo quisiera hablar de tres cositas, de obviamente algo que ya venimos conversando hace muchos años, que es el tránsito hacia un modelo más sostenible de vida, qué significa, en qué vamos en eso. Hoy durante el día han visto muchas experiencias, muchas, digamos, opiniones sobre el avance en sostenibilidad. La sostenibilidad no es un lugar al que llegamos, no es un estado ideal, sino es un proceso continuo de mejoramiento, tanto en términos de eficiencia como de proyección en el tiempo, como de abordaje del riesgo. Entonces, pues ahí vamos, como dicen, la sostenibilidad. El segundo es cómo ponemos en práctica esas transiciones hacia lo sostenible, pero ya con criterios regenerativos, es decir, cómo utilizamos lo que ya veníamos haciendo de cambiar las prácticas sociales y económicas hacia modelos más sostenibles y con ello garantizamos recuperar tiempo y espacio, por decirlo de alguna manera. Y finalmente, desde el punto de vista de la política, ¿eso qué implica? ¿Qué implica gobernar transiciones regenerativas? ¿Cómo hacemos para acelerar el vehículo de cambio en los próximos años? La fotico de la lagartija, bueno, todos ustedes saben que las lagartijas o algunas especies de lagartijas regeneran la colita cuando se les ha caído, cuando la sueltan para distraer a un depredador. La lagartija regenera la colita, pero es muy importante reconocer que la colita regenerada no es igual a la colita que se desprendió al principio. La colita regenerada no tiene columna vertebral, por ejemplo, no se regeneran los huesitos que tenía originalmente en esa parte y su sensibilidad es distinta, la piel es distinta y en general es un órgano distinto del que había originalmente. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones importantes en lo que nosotros concebimos como el objetivo de la regeneración. ¿Qué queremos regenerar? Queremos regenerar como una estrategia de volver al pasado, como una estrategia de
recuperación de la estructura de algo o queremos regenerar algún tipo de proceso, alguna función. Esa es una pregunta de fondo que ya nos veníamos haciendo cuando hablábamos de restauración ecológica, cuando hablábamos de recuperar condiciones del suelo, condiciones en los ríos, condiciones en los bosques, en las costas, pero que hoy en día se convierte en algo más acuciante. ¿Qué queremos regenerar y por qué? ¿Y cuánto nos vale? ¿Y cuál es el esfuerzo necesario? En fin. Y para eso creo que hay dos cosas muy importantes que parecen retóricas, pero que a mi criterio no lo son. Durante todo el día hemos escuchado hablar de la naturaleza, de la relación de las personas con la naturaleza y de recuperar o acortar distancias nuevamente, volver a armonizar la sociedad con la naturaleza. Yo creo que hay un error tremendo conceptual, y es la consideración de que la naturaleza existe afuera de nosotros. Lo que tenemos que hacer no es regenerar esa relación, sino regenerar la interfase permanente en la que habitamos como seres animales en el mundo. Y eso tiene unas implicaciones importantes en términos de política. No es vamos a hacer gestión de lo que está allá afuera, no vamos a internalizar las externalidades. La naturaleza no es el basurero donde echamos lo que nos sobra, no, somos naturaleza, y cada vez que tiramos residuos o hacemos algún gesto en algún ecosistema particular, estamos cortándonos la colita nosotros mismos. Entonces uno esperaría poder entender que constantemente las transformaciones sociales y ecológicas en un territorio son efectos que hay que abordar y manejar continuamente, no como algo que le pasa a otro, sino que nos pasa a nosotros. Y el otro aspecto que considero importante es el tema de las escalas. La regeneración tiene unos ámbitos y unos contextos en los cuales tiene sentido hablar de regeneración. No necesariamente todos los ámbitos tienen el mismo sentido. Regeneración a escala local, a escala nacional, a escala planetaria. ¿Eso qué significa y dónde hay que concentrar los esfuerzos? Y especialmente dónde hay que entender que la regeneración acorta tiempo en ciertas funciones o para recuperar ciertas funciones de los ecosistemas. Y eso tiene implicaciones en la política. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a regenerar los suelos degradados por minería, vamos a regenerar las ciénagas desaparecidas por las actividades agropecuarias durante el siglo XIX y XX, todos los humedales de Colombia que ya no existen. ¿Qué es lo que vamos a regenerar, a recuperar y con qué perspectiva? Parte de los antecedentes de esta conversación vienen del trabajo que se hizo en el Instituto Humboldt sobre transiciones socioecológicas, que siempre lo traigo a colación, lo pueden descargar de manera gratuita de la página web del instituto. Es un trabajo de Germán Andrade y un conjunto de más de 20 expertos que hablaron sobre los distintos tipos de transiciones que habría que diseñar en un país como Colombia para recuperar la funcionalidad ecológica y para trazar un camino hacia mayor sostenibilidad con base en biodiversidad, no sostenibilidad con base en otros elementos. Obviamente se entiende la relación con decisiones económicas, con decisiones tecnológicas, pero es el papel de la biodiversidad en las transiciones a la sostenibilidad. Y simplemente para recordar el marco analítico con el que incluso empezó esta mañana nuestro primer expositor, hablando de la complejidad, debemos entender que las transiciones ecológicas y sociales responden a la transformación de un estado de equilibrio en otro y que son abruptas normalmente, pasan muy rápido en la vida de un sistema. Un sistema o se degrada rápidamente o se recupera gracias a una gran cantidad de energía o de información o una intervención directa. Y por eso hablamos siempre de umbrales de cambio,
de necesidades muy concretas para mover esa bolita de un estado a otro, en una superficie, digamos, de distintos tipos de equilibrio. Y que uno puede diseñar las transiciones y uno puede llevar un sistema de una condición a otra, y que eso es parte de la planeación. Hay un gran componente de incertidumbre en los sistemas complejos, pero también hay un componente, digamos, cierto. Lo más fácil es, por ejemplo, desecar un humedal, que es un estado de equilibrio anfibio, y volverlo una pastura o volverlo una urbanización. Pues simplemente se trae maquinaria amarilla, se traen escombros y rellena el humedal. Es lo que hacen todos los urbanizadores pirata, ilegales, que se van apropiando el patrimonio público y van rellenando lo que nos queda de humedales en la sabana de Bogotá, ya cada vez menos, pero sucede. Entonces, es un cambio del sistema de la noche a la mañana, textual y literalmente. Llegan 100 volquetas con escombros y rellenan el humedal. Y ya después sacar esos escombros, recuperar el humedal, la funcionalidad hídrica, cuesta miles de millones, e incluso aunque uno quisiera, no hay de dónde sacarlos. Dice, ¿quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar la recuperación del humedal? Los que estuvieron en la restauración del humedal de techo, por ejemplo, o en Corabastos, saben lo que implica esa tarea. Y finalmente se pagó y lo pagamos entre todos. No la pagaron los delincuentes, pero bueno. Uno restaura, uno mueve un sistema de un estado estable a otro para construir resiliencia, es decir, la capacidad de seguir funcionando a pesar de los cambios. Entonces, el humedal que se reconstruye, que se regenera, no es el mismo que estaba antes, como la colita de la lagartija. Uno hace concesiones y dice, bueno, vamos a tener un humedal distinto. Esa discusión fue muy marcada y sigue siendo marcada en una ciudad como Bogotá, en la cual hubo modelos de intervención de los humedales muy contradictorios, los del alcalde Peñalosa versus los de otros alcaldes, porque había opiniones distintas de qué significaba recuperar los humedales. Unos tenían más cemento que los otros eran más silvestres, en fin. Pero no hay una receta, es a lo que yo quiero llegar. Depende de cuál sea la funcionalidad que le queremos otorgar al sistema, cómo orientamos la regeneración. Entonces no hay un concepto esencialista de la regeneración. Y eso es muy importante. Vuelvo al tema de la expectativa a veces de regenerar el pasado. Y ahora me voy a referir a Rafael Núñez. Hasta hoy, digamos, el enfoque de las transiciones ha sido mejorar la eficiencia energética. El panel que vimos ahora tenía que ver con la transición energética para ampliar la canasta de la oferta de energías hacia los renovables. Un tema de transición industrial hacia economía circular. Estamos mejorando las eficiencias de los intercambios de materia, energía e información. Y agroalimentaria sobre todo, que es el reemplazo de las malas prácticas del pasado en el territorio y el impulso de la bioeconomía. Es decir, necesitamos regenerar el sistema agroalimentario, porque también la doctora Claudia Martínez nos recordaba esta mañana que en el mundo, por invertir 12 billones en producción de alimentos, obtenemos 10 billones, lo cual es definitivamente un acto suicida en términos de sostenibilidad. Entonces, ahora sí yo voy a tratar de ir más rapidito. Si este bicho me deja, se quedó pegado. El computador está... Bueno. Entonces, como les decía, hemos venido trabajando en transiciones basadas en la biodiversidad y hay una serie de principios en los cuales regenerar implica un reconocimiento de unas condiciones, de un contexto particular en el cual uno puede combinar las intervenciones deliberadas y la regeneración asistida de un sistema con las capacidades de autorregeneración que tiene el sistema. Esa sería como la magia con la cual uno debería estar siempre pensando para disminuir, digamos, los costos de un proceso regenerativo. Uno pensaría, bueno, entonces, ¿qué hay que
regenerar en los distintos tipos de paisajes o territorios colombianos. Habría que sacar a Pereira del valle de las mesetas donde está ubicado para regenerar la selva y que vuelva a ver toda la fauna, y eso sería sostenible, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Si vamos a hablar de regeneración ecológica urbana, tenemos que mirar con más detalle la funcionalidad ecológica urbana y ver dónde, de una manera como la acupuntura, vamos a intervenir mejorando las eficiencias ecológicas de la planeación urbana. Lo mismo en cualquier ciudad del mundo está sucediendo, y entonces tenemos todos los temas de urbanismo regenerativo o biodiversidades, que es uno de los programas que en Colombia se está comenzando a desarrollar. Que hay que regenerar en las planicies amazónicas usurpadas por la ganadería ilegal. Ahí sí hay que regenerar la selva, pero regenerar la selva es un camello, son centenares de años, un esfuerzo gigantesco, y donde seguramente la regeneración asistida va a tener unas limitaciones importantes, porque no se trata de sembrar árboles. Uno no puede restaurar o recuperar las funciones de la selva amazónica sembrando árboles. Una plantación de caucho o de palma de aceite nunca va a cumplir las funciones ecológicas que tenía una selva compleja que fue destruida. Entonces, ahí hay un concepto distinto. Estamos aquí en Santurbán, el municipio de Betas, donde ha habido pues, un proceso de deforestación en esas laderas para el establecimiento de la minería que se desarrolla ahí. Arriba está el páramo. Entonces, ¿qué hay que regenerar ahí? Hay que regenerar la estructura geomorfológica. En la minería es una pregunta grande. Dejamos los huecos, los volvemos lagos, los volvemos parques. En el ciclo minero, ¿cuál es el papel que juega la regeneración? Es dejar el paisaje como estaba hace 50 años. Es la pregunta que se hace todo el mundo respecto a Cerrejón. ¿Qué va a pasar en el 2030, 35, cuando el cierre minero por completo? ¿Qué queda y cómo queda? Y va a quedar mal regenerado, mal recuperado, o bien recuperado, o mejor recuperado. Claro, nadie cree, yo sí, que las cosas van a quedar mejor de como estaban antes, pero no me voy a meter en esa pelea o me echan tomates acá. En el Bichada tenemos todos los temas agroindustriales y agroforestales, donde se está transformando la sabana silvestre con distintas prácticas agropecuarias en sistemas productivos muy importantes. De hecho, gran parte de las expectativas de producción de comida de Colombia y del mundo para los próximos 30 años está en la altillanura, y está funcionando, diría yo, que bastante bien. Pero la aplicación aquí del concepto de regeneración no es el mismo que en cualquiera de los otros sitios. Aquí estamos, ¿qué estamos regenerando? ¿Es algo que se perdió? ¿Estamos recuperando? No, estamos regenerando una capacidad productiva de escala nacional. Entonces, lo que hace uno en la intervención en el Bichada realmente no tiene mucho que ver con el estatuto previo de sabanas que tenía el departamento. Estas son gráficas para mostrar, digamos, cómo interpretamos las trayectorias de los sistemas, cómo se van convirtiendo de una cosa en otra, y podemos hacer el monitoreo constante de la transición y la evaluación de la sostenibilidad. Esto es para Colombia, estos son los datos de las transformaciones de los grandes sistemas ecológicos, socioecológicos de Colombia. Entonces aquí están todas las selvas, los bosques, los humedales, son los sistemas silvestres que se han convertido o se mantienen como sistemas silvestres, y aquí abajo vemos dos rayitas que bajan así como en rodaderito, que son las tierras deforestadas, degradadas, convertidas en ganadería, convertidas en agricultura, y así sucesivamente, como los cambios de uso del suelo se van dando, y en algunos casos de manera espontánea la tierra revierte al bosque. Zonas colonizadas en el Caquetá han vuelto a ser selva por abandono, por orden público, en Santander, en Antioquia. Zonas de alta montaña, ya campesinos a 8 horas en mula, hay muy poquitos, de 8 horas en mula del centro poblado más cercano. Entonces, todas esas zonas se han repoblado. El doctor Andrés Éter las habían mostrado que por lo menos un 15% de los ecosistemas de alta montaña se han restaurado, se han regenerado espontáneamente
por el abandono de los pobladores que ya no quieren seguir viviendo pues, en esas condiciones. Pero, entonces, insisto, lo que hay que definir para tomar decisiones y aplicar de golpe un principio regenerativo es cuál es la trayectoria a la que queremos llevar el sistema socioecológico. Si vamos a dejar que la Mojana siga siendo la Mojana o si la vamos a convertir en la Secana. Es decir, vamos a insistir en cambiar, digamos, su naturaleza anfibia y convertirla en otra cosa. Y luego, cuando haya que pensar en regenerar, ver si la volvemos a inundar. Y eso es complicado porque una vez un territorio se ha desecado, casi que el único que lo reclama es el río o el fenómeno del Niño o un periodo espontáneo de agua. Casi nunca hemos vuelto a inundar zonas que habíamos logrado secar. Entonces, rehabilitación ecológica, regeneración ecológica de humedales sigue siendo políticamente muy complicado. Estos son los tipos de territorios en Colombia que, digamos, configuran como el contexto en el cual van o están operando las transiciones a la sostenibilidad y con los actores principales que tienen ideas distintas de a dónde quieren llevar ese sistema. Tal vez aquí lo más importante es el tema de los territorios rurales agroalimentarios, los territorios anfibios y las regiones ganaderas, que son un gran porcentaje de las tierras que hoy en día consideraríamos que tienen cierto nivel de degradación y que requerirían o se beneficiarían de una perspectiva regenerativa. Es decir, todas las áreas agrícolas de baja producción en Colombia, la ganadería de alta ineficiencia, en algunas zonas incluso la producción campesina, que es muy ineficiente, en otras zonas la producción campesina es muy eficiente, en fin. Hay escenarios distintos digamos, del funcionamiento social y ecológico del territorio, donde la pregunta por la regeneración, si se hace con cuidado, puede ayudarnos muy bien a precisar las intervenciones. Esta imagen es lo mismo de la anterior, disculpen que está en inglés, no alcancé a cambiarla, pero son como ejemplos particulares de cuáles son los retos que hay en cada uno de esos tipos de territorio en términos de redireccionar su trayectoria para que sean más sostenibles. Bueno, y en segundo lugar, y ya en los 5 minutos que me quedan, hablar un poco del proceso operativo de la perspectiva regenerativa y del contexto de política. Yo creo que en este momento tenemos debilidades importantes en la identificación de los agentes de la regeneración. ¿Quiénes son los doctores del ecosistema que van a poder ayudarnos a definir esas prácticas, esas modificaciones en los sistemas productivos, y hacerlo con base en ciencia y en otros sistemas de conocimiento y experiencias locales? Digamos, todo el conocimiento vale, pero obviamente no llegar al extremo del presidente de Sri Lanka, de decir, aquí vamos a dejar que todo sea orgánico, que todo sea espontáneo y que la naturaleza, como dice la Biblia, le entrega a uno la comida sin hacer nada. Pues no, ya se demostró que hay que hacer algo de trabajo para mantener la producción alimentaria y energética para toda la población. Definir esas trayectorias tanto climáticas como biológicas del territorio. ¿A dónde queremos llevar la sabana de Bogotá, las regiones Caribe, los Montes de María, la altillanura del Bichada? ¿Cuáles son esas trayectorias posibles? E insisto, con ojo de terapéutico, definir aquí dónde va la terapia regenerativa y mirar cuánto vale y qué esfuerzo se requiere, qué esfuerzo desde el punto de vista monetario, qué esfuerzo desde el punto de vista de trabajo, de información, de monitoreo, en fin, todos los costos, no solamente financieros. El monitoreo de la trayectoria es fundamental porque es muy fácil perder de vista hacia dónde va el sistema, sobre todo sistemas socioecológicos de alta variabilidad, que están expuestos, por ejemplo, a la alternancia del niño y la niña. Entonces, si se nos inunda el sistema, decimos fracasó el proceso y ya no lo vamos a poder llevar a donde queríamos. No,
Hay que trabajar en horizontes de por lo menos 25 y 50 años. En ese sentido, insisto, lo que está pasando en la Altillanura del Bichada. Llevamos 20 años desarrollando las tecnologías de enriquecimiento de suelo para producción agropecuaria en el Bichada, y hoy en día ya comienza a verse 20.000, 30.000, 50.000 hectáreas de nuevos suelos incorporados a la producción con criterios de sostenibilidad muy importantes. Yo creo que hay algo muy importante, el problema que hay que corregir es el problema que compramos hace muchos años desde el IGAC, y es el mapa de vocación de uso del suelo. El suelo, las tierras y los territorios no tienen vocación, porque eso es una visión esencialista. Se pueden manejar de acuerdo con las capacidades y a sus características, digamos, silvestres, y a las capacidades culturales de transformación. Si nosotros siguiéramos y fuéramos serios con el tema de la vocación de uso, Colombia no podría ser un país cafetero, porque el café está sembrado siempre en pendientes mayores a las que la norma permite. Todo el café en Colombia, o el 80% del café en Colombia, es ilegal, porque está sembrado en tierras donde no debería. Entonces yo creo que hay que salir de esa ficción de la vocación de uso del suelo y comenzar a hablar más de transformaciones socioecológicas y territorios sostenibles. Y finalmente, y en todas partes hay que decirlo y hay que tratar de volverlo una práctica cotidiana, prevenir el greenwashing que viene asociado con nuevos conceptos, con nuevas ideas. No, es que nosotros ya estamos en una era regenerativa, ya adoptamos una política regenerativa en el departamento, ya, porque pues es otro saludo a la bandera, y necesitamos es que las cosas sean en serio. La gran pregunta, y se la hacen los médicos también todo el tiempo: ¿usted qué prefiere, una muleta, una prótesis o una silla de ruedas? ¿Qué es lo importante? Que el paciente pueda volver a caminar, o que vuelva a tener una pierna, o la frontera entre ambas cosas es difícil de establecer. Y eso, traducido en los ecosistemas, significa muchas cosas. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la regeneración ecológica? ¿Qué clase de prótesis le vamos a instalar a los paisajes degradados para que recuperen su funcionalidad? Hemos hecho muchas cosas, mucha prostética del paisaje, como poner represas, diques, hacer cambios importantes en la dinámica hidrológica. No siempre nos salen bien, pero no siempre nos salen mal. Y ahí hay que ser muy cuidadosos, porque sí hemos aprendido muchas cosas, y sí tenemos tecnología, y sí podemos hacer manejo de ecosistemas con distintos tipos de aproximaciones. Aquí tenía las imágenes de la reserva Tomás van der Hamen, que tiene esa pregunta, una reserva forestal que no tiene árboles, pero que la gente dice, pues hay que regenerar el ecosistema. Dice, pues si quiere regenerar el ecosistema, lo que tiene que hacer es inundarla, porque eso era un lago. Hace 25.000 años, hace incluso 10.000 años, todavía era un gran sistema de humedales. Entonces, aquí no hay espacio para una perspectiva regenerativa esencialista. Lo que hay que regenerar ahí son otras funciones ecológicas. Y ya se me acaba el tiempo, pero me voy a tomar 2 minuticos más para terminar. Entonces, entender cuáles son las capacidades regenerativas autónomas que contiene todavía un territorio, si tiene diversidad genética que podamos utilizar, si tiene información, materia, energía, información disponible, qué tanta, cómo la podemos combinar. Los árboles semilleros son importantísimos desde el punto de vista de la regeneración de los bosques, o los pequeños relictos de bosque. Vuelvo a la van der Hamen, el bosque de las Mercedes, que es chiquitico, es un bosque secundario muy transformado, pero es el único que hay. Entonces se convierte en la fuente más importante de capacidades restaurativas de un eventual bosque que se quiera construir en esa zona. En general, esto es lo que está capturado en la visión 2030 del Convenio de Diversidad Biológica, y lo que se va a negociar en Montreal este año con esa agenda, y es disminuir y frenar totalmente la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos, y empezar a través de las actividades regenerativas a recuperar la biodiversidad. Y verán aquí que el objetivo de la regeneración
tiene que ver es con recuperar la complejidad de los procesos ecosistémicos, la presencia de las especies, y eso pues todavía implica unos retos importantes. Creo yo que a lo que estamos abocados es a reconocer que la naturaleza ya deja de existir como ese ente de referencia abstracta con el que estamos hablando todo el tiempo, y hablar de paisajes. Y pues a mí me encanta hablar de paisajes cyborg, porque lo que estamos haciendo es combinar tecnología con información y con biología para constituir nuevos ambientes, nuevos territorios, que son la expresión de la regeneración de la biodiversidad en el planeta. Creo que me queda una imagen aquí. Bueno, estamos aquí en la década de la restauración de los ecosistemas, es un debate vivo, insisto en eso, los invito a mirar el tema. Iba a hablar de Rafael Núñez, pero no, porque la regeneración de Rafael Núñez era precisamente esa, una regeneración hacia el pasado. Colombia se había salido de madre y alguien tenía que poner orden, y a mí me preocupa mucho que usemos el concepto de regeneración en ese sentido. Información hay mucha, hay mucho debate político que es muy bueno. No alcanzo a explicar esto, simplemente pues hacer el llamado a pensar la perspectiva regenerativa como un mecanismo muy promisorio para recuperar funciones y servicios de los ecosistemas en un plazo más corto del que sucedería de manera espontánea o sin actuar. Muchas gracias.